hoy en e-commerce ya todo está claro, todo está establecido. No, para nada. O ¿sabes dónde están las claves para mejorar un e-commerce? ¿Sabes? Como estás en producto en un e-commerce, ¿dónde están las claves? Como ahí... Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de entrevistas a Product Leaders. Esta semana, Jeremy y yo tenemos el placer de hablar con David García. David es una de estas personas con background técnico de programación pasados a producto. En concreto, David tiene mucha experiencia en el sector de producto. Empezó trabajando en Dayser, una compañía donde realizaban productos para el marketplace de Jira, que todos conocemos. Después transicionó al sector de e-commerce yendo a un gigante como es eBay, y actualmente trabaja en Shopify como Senior Product Manager en la parte de Growth. Primeramente vamos a empezar comentando sobre todo las perspectivas del futuro del e-commerce, cómo ve David el futuro del e-commerce y cuáles son los learnings que va sacando trabajando en Shopify. Después vamos a hablar del rol de producto en Shopify. Muy interesante ver cómo es la comunicación entre producto e ingeniería en Shopify, e incluso David nos comentaba que no tienen ni Jira. Después vamos a seguir hablando sobre el producto de Shop, que es el producto donde David actualmente está trabajando. Y por último vamos a hablar del rol del Product Engineer, igual que vimos la semana pasada, cómo se ejerce este rol en Shopify. Y ya acabando, vamos a hablar de Product-Led Growth, un poco que hacía mucho que no hablamos. Sin mucho más, aprovecho para deciros que le deis like a este vídeo, que os suscribáis y que activéis a la campanita. Nos ayudan muchísimo estas tres cosas. Y no quiero ser mucho más pesado, así que os dejo con la entrevista a David García. Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo episodio de Entrevista a Product Leaders. Hoy también contamos con Jeremy Maires. Hola, ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Y con nuestro invitado especial, que es David García. ¿Qué tal, David? Hola, ¿qué tal, Dani? Muy bien, ¿y vosotros? Súper. Muy bien. Tercer episodio de la segunda temporada con David. David ahora nos va a comentar un poco de dónde viene, cuál es su background, pero ha estado en compañía. Bueno, actualmente es Senior PM en Shopify, ha estado en eBay, ha estado en Dayser. Tiene un background técnico, o sea, un PM con background técnico, esto nos interesa. Y hasta ha tenido una empresa en Turquía. Así Esto es la primera pregunta. ¿Cómo que tiene una empresa en Turquía? Cuéntanos. Bueno, pues esto hace ya mucho tiempo, hace 11, 12 años. Efectivamente, yo tengo background técnico, yo soy ingeniero informático y por aquel entonces pues yo estaba trabajando de desarrollador aquí en Madrid, en Everis, antes de que se cambiara y lo adquiriera NTT. Y bueno, pues mi novia, mi mujer ahora, pues ella es turca. Y bueno, pues acordamos irnos allí un tiempo, ¿no? Nos íbamos a casar y queríamos pasar un tiempo allí en Turquía. Así que pues ya que me fui, lo dejé aquí todo, dejé el trabajo, vendí mi coche y me fui para allá. Y bueno, pues yo en Turquía, aunque podía trabajar legalmente, tenía allí permiso de residencia, pero no tenía ni idea de turco y sigo sin tener mucha. Tiene que ser difícil. Sí, es un poco complicado. Y entonces, pues no estaba en una ciudad grande como es Estambul o Ankara, que sí que hay empresas internacionales, yo estaba en una más pequeñita, y allí para trabajar en las empresas locales necesitabas saber turco. Yo no sabía, entonces pues no me contrataban en ningún sitio. Así que bueno, pues decidí montarme algo por mi cuenta, solo necesitaba internet. Entonces, en ese momento estaba empezando el tema de los libros electrónicos en Europa. El Kindle que llevaba un par de años aquí. Apple acaba de sacar su iBook Store. Entonces vi ahí una necesidad de poder ayudar a pequeños y medianos editores a poder transformar sus libros, su material, para poder venderlo en tiendas pues en Kindle o en iBook Store o en cualquier otra, ¿no? Y bueno, pues eso hacía. Tenía además unos colaboradores que trabajaban conmigo. Y trabajamos pues con pequeños editores o con grandes, tanto turcos como europeos, algún asiático. Y ahí estamos. Era un trabajo que no escalaba muy bien porque era casi todo manual, ¿no? Pero bueno, ganamos muchísimo conocimiento y sobre todo pues aprendes a sacarte las castañas del fuego, ¿no? Esto de lo que es emprender. Y bueno, pues estuve con eso pues un par de años aproximadamente, hasta que luego me volví a España. Qué bueno. ¿Estaba todo en remoto? ¿El Todo en restaurante remoto. estaba en España? No, la gente con la que trabajaba eran turcos. Ah, también. Estaban allí. Qué aventura. Sí. Claro, allí esto era 2012, todavía no, el trabajo remoto tampoco era... Claro. Había freelance, ¿no? Y existía freelancer y tal, pero Upwork todavía no existía o estaba muy en pañales.
Entonces casi que uno tenía que visibilizarse en foros, en poner comentarios. Yo lo hackeaba un poco, no me banearon en ningún lado, pero en libros, en los comentarios de libros en Amazon ponía, pues este libro no está maquetado muy bien, ¿quieres que te lo haga mejor? Pues mira, este... Claro, oye, eso A mí se llama growth hacking. ¿no? Sí. Ahora saben muchos gurús. Sí. Todo el mundo sabe hacer growth hacking. ¿No? Pues eso era, yo lo llamaba ser un sinvergüenza. Sí, se ha profesionalizado ahora. Sí. Perfecto. ¿Qué más empresas has estado trabajando? Vemos, bueno, antes de ir a Shopify y a eBay, que son las dos últimas. A ver, bueno, pues yo empecé en la universidad. Muy rápido, tampoco... Empecé en Unit4, en una empresa de ERPs en Granada. Una muy grande experiencia fue en BQ. ¿Os acordáis de BQ, la empresa de móviles española? Yo no estaba por aquí. No estás por aquí. Me suena. Era 2015. Me suena mucho. 2013-2015. Y bueno, pues yo estuve liderando, junto con otros, un equipo en Ciudad Real. Montamos un hub, la empresa estaba en Madrid, y se montó un hub, empezamos siendo 10, acabamos siendo 30, y nuestro objetivo, así muy humilde, era crear el Shopify de BQ, el Spotify de BQ. Vale. Claro, pues monta C0, un servicio de música digital y entretenimiento digital. Pero solo para BQ. Solo para poder venderse en los teléfonos de Vale. BQ, o cualquier otro, pero que perteneciera a BQ. Ya ves. Y estuvimos pues como un par de años con ese proyecto. No llegó a ver la luz por muchos motivos, pero Ambicioso, vamos. muy ambicioso y muy caro. Muy caro. La industria musical, las discográficas tienen mucho poder. Sí. Después estuviste como freelance, y después Mediatek, y después ya Deiser. Eso es. Y ahí Deiser fue mi primer trabajo como Product Manager, que un poco me vino así sobrevenido. Yo estaba trabajando pues como Team Lead, Scrum Master, y tuve esta oportunidad en Deiser que fue maravillosa, con un equipo brutal y con una misión también muy bonita, que es pues vender en un marketplace B2B, con todo lo que ello implica. El ecosistema de Atlassian es muy rico, es muy potente, con muchísimas empresas de cientos de empleados que solo se dedican a vender dentro del marketplace, y de ser lo que vendíamos era pues apps que se vendían dentro del marketplace. El reto allí fue, bueno, pues lanzar estas apps, ya existían, pero hacerlas crecer, y también sobre todo tener un rol como de evangelización de producto dentro de la compañía. Yo era el primer Product Manager. Que esto estamos hablando de 2016. Esto era 2016. Claro. Sí. 2016. Yo era... Product Manager en España. Para ellos era una apuesta, porque ellos también... Yo fui el primer Product Manager. De España también. El equipo... No solo de Deiser. Puede ser. Y Guillermo, que era el CEO y uno de los dueños, pues tuvieron esta apuesta de vamos a tener a alguien que nunca había sido Product Manager, pero no sé qué me vieron, y vamos a traerla que nos ayudarle a lanzar estos productos, ¿no? Y bueno, pues ahí estuve 3 años y fue muy intenso, tanto interna como externamente, porque vender B2B es muy complicado, y es mucho más a largo plazo que a corto como el B2C. Obtienes feedback muy tarde y muchas veces tienes que tomar apuestas y ir un poco pues así, a ver qué puedes sacar, pero la experiencia fue súper enriquecedora, y claro, y también pues para ellos internamente pues un reto, porque ellos fui el primer Product Manager explícito, pero ya había habido implícitos, pues el CEO, otros ingenieros, otros consultores que habían estado llevando esos productos antes, hacían el rol de Product Manager, pero no estaban dedicados precisamente a ello. Y bueno, pues hay mucha literatura también sobre cómo ser el primer Product Manager de una compañía, que sobre todo tienes que tener mucha relación con el equipo directivo, que al final estás cuidando de su bebé, ¿no? Casi, yo lo veo también como casi el rol de Product Marketing, de comunicación, hacer demos de producto, enseñar muy bien qué se está haciendo, estrategia, ¿no? Sobre todo tienes que... Para entender qué hace. Tienes que explicar mucho y muy bien y repetirte como un loro, de que las apuestas que estás haciendo son por algo. Primero te las tienes que creer tú.
Porque hay veces que también nosotros vamos Que no es fácil sin tener todos los datos y por eso se hacen apuestas, ¿no? Pero luego tienes que explicarlas. Y en una empresa pequeña, como era, pequeña mediana, como era, bueno, y como es, sigue siendo Deiser, tampoco hay mucho margen para hacer grandes apuestas. O sea, si fallas un par de veces, las nóminas se pueden resentir, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo, tienes que tomar muchos datos. Una de las partes que estuve incidiendo mucho es en tener datos, para que las menos decisiones que tengamos sean basadas en algo, ¿no? O en algo más objetivo que nos ayude a tomar esta decisión. Y eso pues fue todo un reto. Y no siempre fue fácil, obviamente, pero de lo que aprendí muchísimo y de lo que estoy súper agradecido. Una duda en Dicer, porque es B2B, porque vendes la aplicación al final a un business que lo usa, suele ser, imagino, equipos de producto que usan Atlassian, ¿no? Producto o tecnología. Pero vosotros teníais como tracking de qué hacían los usuarios a través de Atlassian, de vuestra aplicación. Sí, recogemos ciertas métricas que implementamos nosotros, pero luego también Atlassian tiene un framework en el que te va dando ciertas métricas de uso del producto. No son muy profundas, no te dan muchos datos, lo que tú tienes lo tienes que implementar tú. Y es cierto que aquí también tienes el reto porque cuando vendes sobre todo a empresas grandes, lo que más se vendía... Ahora ya Atlassian ha apostado por el cloud y entonces es todo mucho más sencillo lanzarlo, pero cuando yo estaba, casi todo lo que se hacía se llamaba server. Y server era pues instalarte tu Jira en tu servidor y ya está. Entonces muchas de esas métricas estaban capadas o no podías sacar datos al exterior y no podías obtenerlas. Entonces pues había que hacer ahí algunos trucos para intentar, todos legales, para intentar que obtengas datos de uso. Pero, por ejemplo, hacer experimentos era muy complicado. Claro. Muy complicado. Claro, porque tienes que hacer un ship del producto ya con 2 versiones. Claro, con 2 versiones con una base muy grande. Claro. Y en un producto B2B que se vende sobre todo a empresas medianas y grandes, no tienes miles y miles de usuarios que te permitan usarlo, ¿no? Pues no son tantos. Entonces puedes lanzar experimentos, sí, pero vas a tardar mucho en obtener respuestas y a lo mejor para cuando ya las tienes, pues estás a otra cosa porque no puedes esperarte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que nos basamos mucho también era en el propio ecosistema con otros partners. Los partners son, digamos, resellers vitaminados que actúan localmente, pues en España es Deiser también, tiene la parte de licencias y de consultoría, pues en otros países, en Europa y Estados Unidos. Y estos partners sí que tienen feedback de cómo usan sus clientes las aplicaciones de Atlassian y la tuya, porque tienen consultores dentro de las empresas. Vale. Entonces, ese es un feedback mucho más rico y mucho más directo que las métricas que podamos sacar. Más cualitativo, Sí, ¿no? más cualitativo. Es mucho más cualitativo porque, claro, no le vas a decir, oye, bueno, dame un porcentaje de conversión de esta feature. Yo qué sé. Pero yo quiero hacer esto y eso no. Es muy cualitativo. Ahora es mucho más fácil porque ahora Atlassian ya ha apostado mucho por el cloud. Entonces está deprecando toda la parte server y en cloud es muy fácil medir esto porque claro, pues, tú lo controlas el environment y tienes acceso a todo. El marketplace de Atlassian, o sea, el marketplace de apps que tienen, solo por estar ahí ya tienes mucha venta, ¿o no? O sea, porque entiendo que, como has dicho, que para captación utilizabais partners, no basta solo con estar. A ver, ahora es un Red Ocean. Es un Red Ocean. Ahora no es tan fácil. Vale. No es tan fácil. No es tan fácil tener escrito allí. Hace 15 años, sí. Hace 15 años había muy poquitas apps. De hecho, las grandes apps que han triunfado allí, pues como Tempo, ¿no? que es uno de las que todo el mundo usa, empezó al principio, se hace con su cartera de clientes y con sus usuarios y después sigue y crece allí, pero ya es una de las vacas sagradas, ¿no? Vale. Entonces el marketplace de Atlassian está tan establecido, tiene apps tan grandes y con tantos millones en ventas que tú empezando, obviamente es un portal enorme y es el sitio donde tienes que estar, pero no te vale solo con estar y poner allí tu app, sino que tienes que invertir muchísimo en marketing, tienes que tener unos early adopters que te permitan hacer de altavoz y que prueben y que te den feedback y que te permitan iterar. Y tener esos early adopters en un mercado B2B, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces
aunque es una buena oportunidad de negocio, pero Es que no es solo eso. no es solo eso. Hablando de Jira o de Atlassian, creo que cualquier product manager es muy usuario de Jira, pero están siendo alternativas. El otro día vi una alternativa a Jira, que ahora estaba pensando en el nombre y no me acuerdo. Linear. Líneas. No me suena. Líneas. Sí, Líneas. es bastante hype desde hace un año Sí, o 2 años. Eh, Es muy diferente. ¿Cómo lo ves? Pues lo he probado. ¿Lo has probado? ¿Qué tal? Me cuesta no tener un board. Eso es No hay un sido- board. no, cuando yo lo había probado no había un board. Y eso me costaba mucho a Como visualizar un poco stages esto, y solo tal. pero realmente solo por la experiencia que yo tengo, que ya tengo como mis maletas, ¿no? De cómo lo he hecho. ¿Y en todos el son pasado. listas entonces? Todos es basado como en agrupación de priorización, etcétera. Ajá. Entonces, sí, más como de agrupaciones, ¿no? Entonces Ajá. tienes como, no sé si son epics o releases, pero como así y lo priorizas hacer esta cosa. Ajá. Y es más como, pero pienso que Jira siempre ha tenido un poco este rollo que cada equipo lo puede usar de manera muy diferente de cómo, ¿sabes? ¿Qué es tu epic? ¿Y qué incluyes en un epic? Bueno, etcétera, si etcétera. te cuento No. la cantidad de debates y horas que Sí, que es nos que sí, pasamos sí, no. debatiendo esto, pero en cualquier empresa, ¿no? Pues tienes tu proceso y algún iluminado dice, no, pues que esto no es un epic o vamos a redefinir qué es un bug. Y claro, empieza a cambiarlo todo Sí, no. y cada equipo lo usa de manera distinta. Sí, es interesante porque es realmente, pienso, un problema de Project Manager. Parece como algo tonto, ¿no? Como, oye, al final Project Manager es mucho más complicado que hacer el Project Management de qué va a salir, etcétera, etcétera. O de hecho, Engineering Manager, depende de quién se encarga de esto. Pero al final es realmente del día a día porque lo que gestionas es el scope. Y el scope al final es lo que va a ver el usuario. Y entonces es súper importante que sea claro Eso es. cómo tú lo alcanzas desde el principio, ¿no? Y la manera que yo pienso mucho al final es que hago como refactors de mis épicas, ¿no? Voy a empezar con una idea y luego se va creciendo en, ostras, hay todo esto que hay que hacer, etcétera, para que eso funcione. Y luego estoy pensando, ok, ¿cuál es el mínimo que va a ser bastante sencillo testear para mí? Y eso es bastante sencillo al final, ¿sabes? A Para partir de reducirte a partir el de scope aquí de te- realmente, oye, pues vamos a hacer algo. Porque sé que si hago esto y que hago esto y que hago esto, luego me multiplica las posibilidades cuando yo voy a tener que probar la tarea o un QA o lo que sea, o el ingeniero, pero todos probablemente lo vamos a probar, ojalá. Pero si es demasiado complicado, ¿sabes? Que vas a pasar horas y que vas a tener como dudas de cómo... Y te ayuda a como simplificar para ti mismo. Sí, sí. Y al final, simplificando para ti mismo, simplificas para el equipo de ingeniería muchísimo también, como saber... Pues es un Cómo buen van a hacer las framework. cosas. Esto es un buen framework. Yo creo que no está muy Es muy definido. tonto, pero Pero es buen muchas veces framework. me lo pienso, es como... Bueno, en Shopify no tenemos Jira. A ver, Sí, esto es- me interesa. es- O sea, ahora iba a hacer la pregunta a esto. O sea, me gustaría que los oyentes nos dijeran qué utilizan. ¿Todo el mundo utiliza Jira? Yo en No. todas las compañías que he estado he utilizado Jira. No, en Shopify no tenemos Jira. Y no tenéis Jira. ¿Cómo lo hacéis? Yo cuando entré, por lo visto, se había deprecado hace poco. Se había usado y se dejó de usar. No sé, no sé las razones. Pregunté aquí y allá y cada uno me decía una razón distinta, así que no me creí. No volviste a ninguna. preguntar. No volví a preguntar. Pues usamos una herramienta interna, un tracking de proyectos interno que se ha hecho muy a medida de la metodología de proyectos que tiene Shopify. Te puede gustar más o menos, pero es muy abierto y se usa y lo usamos todos, ¿no? Pero eso es muy alto nivel. O sea, eso es sobre todo de reporting de cara a product managers, a leaders y a directores y más arriba. Los equipos lo que usamos, más para programar sprints, tareas y tal, es GitHub. Vale, Los proyectos de GitHub directamente. sí. Es muy engineering driven. Es Pienso que sí. muy engineering friendly. Muy Sí, sí. Y yo viniendo justo de todo el universo Jira, meterme justo a gestionar los proyectos y las tareas y las historias en GitHub fue duro al principio porque te queda y dices, bueno, esto es que no puedo hacer nada. ¿Y ahora qué tal? Después de... Ahora pues sigo igual. Sí. Lo sigo echando un poco de menos, pero bueno, ya me he acostumbrado. Porque a veces, yo he usado Jira toda mi vida, he empezado con Trello, como Trello no era la hacían justo, y era como, a un momento como era un poco demasiado sencillo para lo que queríamos hacer, y luego Jira. O sea que Linear quería probarlo, pero Yo lo quiero probar.
Luego es muy complicado cuando tienes un equipo que ya está activo con la plataforma, el coste de cambiar esto es como, madre mía, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a hacer? Tienes que tener como problemas muy, muy claros para forzar eso, más que, oye, vamos a probar algo porque está guay. Bueno, y también voy a decir algo un poco que es como el demonio, ¿no? Para el Product Management y para gestión de proyectos, pero también usamos hojas de Excel. Sí, bueno. Gran producto. Muchas. Gran producto. Pero justo te voy a decir que tenía un poco la teoría de lo más complejo o lo más como flexible es tu ticketing system, ¿no? De cómo gestionas un poco las tareas de ingeniería. Lo más sencillo es perder foco en el valor, ¿no? Y como más de inventarse como, oye, pues igual podemos mejorar con este flujo, pero al final es como comunicación, clarificar realmente qué tiene que salir y por qué, y ya... Sí. Literal. De hecho, bueno, una lección o algo que he intentado implantarme con mayor o menor éxito desde que estaba en eBay es yo no escribir o escribir las menos posible historias y tareas. Todo eso dejárselo al equipo de ingeniería, al tech lead, Scrum Master o los ingenieros. ¿Por qué? Prefiero invertir el tiempo en hacer este discovery, en hacer PRDs, documentos de gestión de requisitos muy detallados, gestión de stakeholders, y que todo eso el equipo lo tenga muy, muy clarito en esos documentos o en presentaciones, si viene al caso, y dejar esa división de tareas y esa escritura de historias de usuario más al equipo de ingeniería. Y la lección que he ganado es que es muy positivo, tanto para mí como para ellos. Positivo para mí porque pues no tengo que invertir en ese tiempo, porque es hacer doblemente lo que ya he hecho. No es que me desentienda, claro, trabajo con ellos, los miro, los reviso, algunos los completo, los edito, pero hacer ese separado, esa división de tareas, esa escritura de historias de usuario o de tareas, el equipo es mejor porque lo escriben en su idioma, en su proceso. Al hacer ellos la división, ya internamente lo hacen con el tamaño que ellos creen que les va a resultar más asequible para la división entre sprints, y facilita mucho las cosas. Entonces, a mí, yo por mi experiencia me ha ayudado mucho el tener esta filosofía de no escribir historias de usuario y dejar que sea el equipo el que lo haga. Yendo más a este punto, David, o sea, esto es muy interesante y de hecho lo hablamos con Bernat también hace 2 semanas. ¿Cuál es el handover que tú le das al ingeniero para llegar a este punto? Vale, cuando llega al equipo de ingeniería ya tienes que tener un material que has trabajado con stakeholders, que has trabajado con tus leads, con clientes si los tienes, ¿no? Entonces normalmente suele ser un PRD, depende también de la compañía, la cultura que tenga, ¿no? Pues eBay y Shopify se trabaja también mucho con PRDs o con project briefs. Entonces ahí tienen mucha información sobre qué se va a hacer y sobre todo el objetivo, ¿no? Y si tienes un equipo, ya estoy trabajando en un equipo de growth, entonces se trabaja mucho con experimentos, hipótesis, datos, muchos datos, ¿no? Entonces, sobre todo, si tú quieres hacer un proyecto porque tienes una hipótesis y vas a hacer X experimentos, pues en este PRD planteas cuál es el objetivo, cuál es el problema que quieres solucionar, cuál es la hipótesis de los experimentos que quieres hacer, cuáles son esos experimentos, qué métricas quieres mover, cuáles son, ¿no? Y yo preparo dashboards pues con todas las métricas, métricas principales, secundarias, guardrails, pues todo, ¿no? Pero, ¿hablas de features en este documento? No se habla de features. No tanto de features. Hay veces que sí, porque son muy obvias, ¿no? A ver, hay... O sea, el splitting de la feature lo hace el ingeniero. Sí, normalmente sí. A ver, también depende del proyecto. Hay algunos que son tan pequeños que quieres hacer, que es muy obvio, ¿no? O tienes una hipótesis muy clara. Es decir, bueno, pues es que me lo invento, ¿no? Pues quiero cambiar el orden en un onboarding, el orden de los pasos. Sí. Pues la feature es esa. Sí, no hay más. No hay más, ¿no? A ver, yo pienso que es normal que como Product Manager tiene soluciones que quieres probar. Lo único es que no puede ser que tú eres el único que tenga estas soluciones, ¿no? Claro, entonces tiene que ser como... involucras al equipo de ingeniería en la búsqueda de soluciones y yo aquí intento ser un poco estricto, ¿no? En dar el problema y no la solución, aunque a veces pues es tan obvio que empiezas por ahí. Pero ¿por qué? Porque
creo que es un poco vanidoso el creer que el Product Manager sabe todo. Incluso yo que tengo background técnico y me meto en el código y a veces hago alguna pull request y tal, pero es un poco pretencioso saber que tú tienes más conocimiento que el equipo de ingeniería para dar una solución. Porque muchas veces me han dicho, no, mira, es que lo que tú estás diciendo, eso es que no tiene ni pies ni cabeza, mejor vamos por aquí, ¿no? Sí, además, pienso que la parte de tú estar un poco en tu caja y estar ahí mirando los números y todo eso, al final tienes un conocimiento, pero también te inventas historias. Claro, ¿Cómo se puede pasar? o estás condicionado por algo que tú crees que es la solución y realmente no lo es, ¿no? No. Entonces, es mucho más sencillo si le dices tú al ingeniero, mira, yo quiero mover esta métrica, yo quiero hacer este experimento porque tengo esta hipótesis basadas en estos datos y quiero llegar a estos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Entonces, pues ellos ya, junto conmigo, no es que me desentienda, pues hacemos esta división, planteamos esa hipótesis, dividimos en diferentes tareas, algunos son diferentes fichos y las hacemos así. Y joder, pues funciona muy bien. ¿Y design cómo entra aquí? Es parte del equipo. O sea, en este splitting y tal también entra design. Sí, es uno más. Sí, es interesante. Justo en Life 5 estamos ahora a punto de hacer un cambio donde nosotros, yo he entrado como primer PM básicamente, ¿no? Entramos directamente en un modelo de squads, ¿no? De lo típico de al final tienes una métrica, un foco, un scope, un dominio y haces lo que quieres para ir adelante con este problema, que sea growth, o que sea satisfaction, o que sea expansion, o que localization, lo que sea. Y entonces los equipos de ingeniería pues se han formado detrás de estos squads también. Claro. Al final, desde producto tienes un foco de negocio y luego tienes el squad que trabaja con Product Manager en empujar por ahí. Y ahora vamos a cambiar a que eso, tenemos squads de producto, pero no squads de ingeniería. Y van rotando. No, que al final tienes como... Tú puedes trabajar con cualquier persona de ingeniería y se deciden los engineering manager cómo organizar quién va a trabajar en qué tema a cualquier momento. ¿Y los conflictos qué tal con eso? Pues no hemos empezado, así que vamos a ver, pero claramente hay cons. O sea, al final traes ruido de conversación, de comunicación, de todo el mundo se llega a enterar de todo o no. Ya veremos, vamos a ver, pero es un miedo. Hay un tema que me da miedo de priorización entre product managers, de al final qué va primero. ¿Sabes? Es buen punto. Sí, y eso va a ser interesante. Pero una contra manera de hacer eso es de asegurarse que hay cosas de ambos lados que estén siempre en trabajo, ¿no? Entonces tú tienes que saber tu primer prioridad y luego el resto, pues. O sea, segunda prioridad ya la verás. Tenéis un pool de ingenieros y vais cogiendo de ese pool. Sí. Y es realmente engineering que decide como quién va a trabajar en qué, los engineering managers, en base a su conocimiento, cuánto hay gente que tiene que aprender de un tema o del otro. Y al principio estaba como, ostras, eso es un cambio bastante grande y veía los cons, ¿no? Pero ahora es verdad que lo más lo pienso, lo más me gusta, que al final da prioridad a que ingeniería realmente entra en temas, porque al final cuando estás en un squad es muy sencillo que se crea como un poco el rol de el líder, del no líder, etc. Ahí va a ser como, tienes que dejarlo como muy claro y dar un poco de espacio para que cualquier persona que entra pueda entender y coger el ownership. Y luego un otro punto positivo de esto es que somos un equipo muy pequeñito ahora, somos 2 equipos en Life 5, con un equipo de ingeniería de 15 personas o algo. Y cuando tienes un equipo pequeñito así, la escala, cuando tienes que escalar y traer más gente, es complicada porque al final tienes una base de conocimiento bastante deep de pocas personas. Entonces cada vez que traes gente y como lanzar nuevos equipos es siempre complicado. Porque tienes que quitar a alguien clave de un equipo para que pueda aprender otras personas de esta persona para que al final este ecosistema... Y durante un tiempo no es que vayas más rápido, sino que vas más lento. Claro. Y realmente si creces demasiado rápido, siempre vas más lento. Entonces es como muy, muy horrible para la compañía, porque al final fichas, creces y siempre ves que vas más lento y más lento porque cada vez falta un poco este cross-pollination que se llama, ¿no? Que al final la gente se mezcla para que... Está muy de moda ahora el cross-pollination. Sí, pues, y un poco una esperanza es eso, teniendo como un squad de ingeniería único que sea como mucho más fluido y que tú puedes al final decir, oye, pues vamos a
enfocar en lanzar países, ¿no? Y vamos a tener un foco de producto, igual de diseño, de localization de más países. Y que no tienes que pensar, ostras, pues ¿cómo lo hacemos? ¿Y quién quitamos de qué equipo? Al final tú puedes como crecer el equipo y hacer más como, oye, pues esta persona justo para estas 2 semanas se va a enfocar más en esto. Ahí lo que ves es que os da más responsabilidad a los product managers, porque tienes que justificar muy bien la gente que quieres. Claro, si yo tengo un equipo dedicado, puedo decir, venga, pues que hagan esto porque creo que puede venir bien, o puedo hacer algo un poco por mi cuenta. Pero si tienes un pool y tienes que convencer a los que toman las decisiones para que te den gente... Va un poco por ahí, que eso también me gusta. Tienes que justificarlo. Hay un ownership casi no de PNL, pero que al final es caro tener desarrolladores trabajando en algo, ¿no? Entonces tienes como justificar realmente que por qué hacemos eso antes que eso. Y ya hay una fricción interesante. Entre PMs va a estar guay. Sí, Entre PMs ya me lo imagino. Somos todos muy amables. A mí me gusta mucho. Esta visión me mola también por el hecho de crear un producto global. Porque parece, sino de que si vas creando muchas cosas, vas separando, como el ingeniero que es experto en un área, un dominio, y que siempre va a tener esa área, ese dominio, pero no ha visto nunca otra cosa. Correctísimo. Y es un problema que tenemos nosotros hoy. Es un problema muy normal. Hemos creado como un producto de marca blanca y luego tienes tu funnel como original de tu propia marca y tienes la marca blanca y es como cómo sincronizas esas dos cosas. Hay dos equipos que gestionan eso y se vuelven a hacer como cosas totalmente diferentes o no. Y esperamos que eso va a ayudar un poco esta fluidez. Esto mola. Sí, sí. Volviendo al de esto de ingeniería. Esto, lo que estamos contando ahora de que el ingeniero traiga las historias hechas de casa y se vea, o sea, entienda muy bien el problema que está solucionando, entienda bien la métrica que quiere mover, etcétera, etcétera. Lo hablamos en la anterior entrevista con Álvaro del rol del Product Engineer o Product Engineering. ¿Tú ves que esto puede escalar, sinceramente? Bueno, en Shopify es así, pero quiero decir, en la vida real, para la gente que nos está escuchando y quiere implementar esta metodología, no todos los equipos pueden hacer esto. ¿Cómo puedes ver? Yo creo que sí puede escalar, incluso dentro de la misma compañía. Shopify, al igual que todas las grandes tech, no hay una metodología centrada que todos los equipos lo usan. Cada equipo es de su padre y de su madre. Hace poco leí un artículo de un ex Google que decía, bueno, pues en las grandes tech tienes que esperar que no hay un framework definido, que cada equipo se lo come y se lo guisa, que incluso cambias entre equipos y ves que el backlog se gestiona diferente, que la forma de trabajar es distinta, que parecen compañías distintas. Pues eso pasa en Shopify también. Pasa entre equipos y pasa entre organizaciones dentro de la empresa, ¿no? Que parecen empresas distintas en algunas cosas. Entonces yo creo que sí escala, pero es algo cultural, ¿no? Y es algo también de empoderamiento de los equipos. Claro. Yo esto he visto, y que los ingenieros no se me enfaden cuando diga esto. Aquí se nos puede enfadar mucho en este podcast. que sois de mi tribu, ¿eh? Pero, safe zone. Pero, a ver, el ingeniero, que los ingenieros se quejan, eso es una norma, ¿no? En general. Pero que un ingeniero se suele quejar por dos cosas. Uno, porque le das todo muy mascado y él no toma decisiones. Y dos, porque tiene que tomar muchas decisiones. Y se quejan de las dos. Entonces, tienes que... O tres que has tomado malas decisiones. O tres que has tomado, por supuesto. Exacto. Que no me diste bien porque estamos haciendo esto. Claro. Entonces, aquí también, delegando parte de la responsabilidad de estas historias de usuarios, que es sobre todo el cómo vamos a hacer lo que se nos plantea o cómo vamos a resolver el problema que se nos plantea, aquí también un poco eliminas esa parte del problema o de lo que luego pueden no estar de acuerdo, porque esa solución la han decidido ellos. Ellos han decidido cómo van a partir ese problema, cómo lo van a estimar. Yo ya no me meto en cómo se estima, si en horas, si en días, si en puntos de historia. Es que estoy aburridísimo de eso. Esto no lo haces, ¿eh? No. O sea, la estimación lo trabajo con el equipo, claro, pero yo pido que me estimen, ¿no? O sea, yo lo que quiero saber... que te quieran, ¿no? Yo lo que quiero saber es cuándo podemos tener este experimento hecho, los diferentes milestones que va a haber, los impedimentos que hay, si hay dependencias con otros equipos, con otros product managers, con unknowns que no tenemos ni idea de qué va a pasar, cómo vamos a mitigar ese riesgo. Pero yo no entro en la discusión de
pues 4 puntos de historia para acá, esto hace que en un sprint sean 3 horas y sumado a... Sí. No, porque no... Porque aporto poco y es mucho mejor que el equipo decida eso a que yo me meta. Y una pregunta, ¿y no se convierte a veces, puede pasar que se convierta en un backlog muy técnico? ¿Qué quiere decir? Sí, ¿De claro. que llegues ahí y no entiendas nada? Claro, o sea, delegar esto no quiere decir que tú te desentiendas. Claro, ojo, es O peligroso sea, esto. yo estoy en los plannings, obviamente. Y, Pero, ¿sabes? De llegar a un backlog y decir, es que no entiendo nada de lo que se está haciendo porque... y el scope de los sprints, pues ahí estoy. Y estoy en esa decisión. Y muchas veces pues cambio historias, la modifico, esto por aquí, doy feedback constante. Pero el primer cribado y la primera escritura de las historias lo hace el equipo. Igual que a veces que el equipo que te dice, mira, esta historia que tú has escrito es muy genérica, por favor, divídela porque hacer un login. Bueno, hacer un login que... Típico error de... Pues- de 100. Pues yo le digo al equipo, mira, pues esto es muy técnico, o tener un enfoque un poquito más de tener un outcome para que esto vaya dirigido a los experimentos que vamos a hacer. Y sobre todo, pues eso, el saber cuál es el outcome y cuándo se va a hacer. Porque a mí mis jefes sobre todo me preguntan, ¿y esto para cuándo? Sí, sí. Porque se dice mucho de no, enfocarnos en el outcome, enfocarnos en el aprendizaje. Sí, todo eso está muy bien, La realidad... pero la realidad es... ¿Y Es que el esto, outcome lo tienes y esto- sacando experimentos. ¿y esto para cuándo? Claro. Sí, sí. Y para eso nadie mejor que puede estimar que son los que lo van a hacer, que son los ingenieros. Sí, sí. Es algo que había comentado, ¿no? Que también estaba hablando con un compañero que estaba en Facebook y decía también que ingeniería tiene roadmap, no product. Porque el roadmap son deadlines que se ponen a ellos mismos casi. ¿no? Claro. O sea, como de realmente qué va a sacar cuándo es totalmente de ingeniería y nada de producto. Claro. Eso va. De hecho, a mí alguna vez me han hecho una bronca bien echada por un poco comprometerme o por dar alguna fecha de entrega sin que un ingeniero realmente haya validado eso. Un poco yo a mi saber, ¿no? De hacer así y decir, pues yo creo que esto va a estar aquí. Y me han dicho, bueno, pues esto, vale, tú lo puedes creer, pero hasta que no te lo diga un ingeniero y que lo valide y tal, pues no debes hacerlo. Tal. Y tienen razón. Sí, sí. Tienen toda razón. Tema muy interesante, pues que si no, no vamos a hablar de Growth y de Shopify y de PLG, que también queremos hablar un poco. Empezamos por Shopify. ¿Qué haces en Shopify? Yo lanzo queries y creo dashboards y ya está. Bueno, yo estoy dentro de un equipo de Growth en Shop. Shop es una de las aplicaciones de las apps que tiene Shopify, que es un marketplace vitaminado donde los merchants que tienen su tienda de Shopify pueden poner todos sus productos y vender allí. Y también sobre todo es un tracker de hecho empezó Shop siendo un tracker de orders, de pedidos. Tú haces un pedido en una tienda de Shopify y puedes traquearlo directamente de hecho lo traqueas con la aplicación Shop y te dice pues dónde va. Y además puedes meter tus propios trackers. Y Eso, porque Shop es direct to consumer, ¿no? Es como es un B2C. Pero empezó siendo un tracker. Eso me Para interesa, el- esta para evolución el del merchant. producto aquí. Empezó Para el siendo, merchant. siendo un tracker para los compradores. Ah, para los Vale. compradores. Es decir, tú vale, compras algo vale, en vale. una tienda de Shopify, ¿no? Cualquiera. Vale. Lo compras y en la pantalla de al final de muchas gracias por tu pedido. ¿Quieres traquear tu pedido para saber cuándo te llega? Sí. Pues descárgate la aplicación Shop, Vale. te logueas con tu usuario y ahí te vamos a dar updates de por dónde va tu pedido. Y eso es también porque la parte de logística está totalmente integrada en Shopify. Sí, bueno, tiene la parte de logística propia de Shopify y también se integra con todos los operadores logísticos. Sí. Yo puedo meter manualmente un pedido mío que he hecho en el Corte Inglés que me venga con DHL. Vale. Igual que muchas aplicaciones de tracking que tú le metes el número, pues estás... Y empezó así y ha ido creciendo y ahora pues es un... No me gusta llamarlo marketplace porque es mucho más, pero es un marketplace B2C con esteroides. Y yo estoy en un equipo de growth. Empecé en la parte de activación. Ahí estuve hace pues durante un año y poco. Y De onboarding y cosas así. onboarding, ¿no? La base que la gente hace su primera compra. sobre todo onboarding y activación, eso es. Vale. Todo lo de pues, el aha moment y todo Chulo. esto.
Y desde hace pues, unos meses sigo en Growth, pero en la parte de adquisición. Entonces, en traer nuevos usuarios a la plataforma. Entonces, trabajo muchísimo con marketing ahora mismo. Sí. Mucho. Todo el CAC. Todo. Y es una locura en el buen sentido, pero es otra forma distinta de trabajar. Una cosa que siempre me veo interesante, porque al final, para marketing tienes tus canales, los canales a mucho de paid, y paid al final funciona muy bien en web, pero Shop es una app nativa. Sí. Y ahí siempre hay una cosa un poco como medio rara, donde al final tú vienes con tracking al shop de Apple Store o de Google Play Store, y ahí hace una magia que es como una monopolio de App Store y de Google Play Store, donde ellos deciden cómo el traqueo se va a ver luego en la app, ¿no? Como hay, Sí, a lo menos no es magia, no es hace magia. unos años ya que no trabajo muy cerca de mobile, de app nativa, pero hace como, no sé, 4 o 5 años era un lío increíble. Llegar y eso, en un e-commerce es lo más importante, vamos, la atribución de tus canales para hacer tu adquisición. Y sigue siendo un problema esta parte de Sí lo es, y gran parte de mi tiempo se gasta en ahí eso. algo de dolor. Sí. Has dado el clavo, Has dado el clavo, sí. No es magia, hay herramientas muy potentes. Branch.io, Sí, que es para atribuir. Branch lo que usa es un fingerprint, que a través de... ¿Ellos son acuerdos con los Play Stores? No realmente. Tanto Apple como Google, todos los UTM tags y todos los trackers los filtra. No te deja pasar ninguno. Lo que hace Branch, que es un algoritmo suyo que no sé cómo funciona, pero funciona, crea un fingerprint. Es decir, yo vengo desde la web, desde email o desde cualquier otro canal que yo estoy adquiriendo al usuario, y pues registran, es que no sé qué datos registran, pero la IP, registran otro tipo de huellas, registran localizaciones, bueno, la mayor cantidad de datos posible, y que era lo que ellos llaman un fingerprint, que es un hash que te identifica a ti con todos estos parámetros. Y cuando tú ya te descargas la app y pues compara ese fingerprint con lo que tú eres, entonces hay un porcentaje de acierto, suele ser alto, pues un 70, 80, entre un 70 y un 90%, en el que ese fingerprint que te ha hecho antes te encuentra y hace matching y sabe, mira, pues con el que yo pensaba que eres tú ahora, ¿no? Y ya pues mergea esos datos durante el onboarding. Y luego también hay otras formas, ¿no? Nosotros cuando te descargas Shop, puedes verlo, pues identificamos al usuario por el login de Pay, ¿no? Pay es el servicio de pagos de Shopify. Entonces, si tú has comprado en una tienda de Shopify con tu usuario de Pay, luego puedes registrarte en Shop con el mismo usuario y ahí tienes todas las compras, ¿no? Sí. O conectar tu cuenta con Google, también puedes hacerlo y ahí lo tienes. Entonces, entre el fingerprint de Branch, tu usuario de Pay o tu conexión con Google, pues ahí es lo que usamos durante los se ve complicado, ¿eh? Sí. Sí, no es fácil. Y toda esta política de Apple también de privacidad, que entiendo que están capando muchos de estos datos que se sacan, ¿se afecta? Sí. El pedir a la app que nos rastree, todo esto que hace relativamente poco. Sí, el último dolor de cabeza que nos dio fue... Muchos negocios han muerto por culpa de... Sí, fue el año pasado. No sé si os acordáis que Apple restringió el poder leer del portapapeles, de cuando copias y pegas. El clipboard, sí. Del clipboard. No es que lo restringiera, sino que te saltaba un pop-up diciendo, ¿das permiso a la aplicación para que lea tu clipboard? Bueno, pues eso lo usábamos, ese clipboard, y bueno, y lo usan muchísimas apps, es una técnica para poder hacer ese tracking y ese funnel. Y Apple lo capó. Bueno, lo capó no, sino que salía ese pop-up para los permisos. Entonces, si el usuario no te daba permiso, pues... Suele ser que no, ¿no? Sí, que es el primary button. No, suele ser que sí, pero siempre que hay una acción hay un drop, ¿no? Entonces, nunca vas a tener el 100% de lo que tenías antes. Sí. Pues nos llevó a meter una tarea en nuestro roadmap para poder mitigar eso de alguna manera, y aceptar que teníamos un drop, y esta pues es la nueva realidad, y hay que aceptarlo así. Yeah.
Entonces, o sea, cada vez que Apple presenta en junio, cuando presenta el nuevo, Vas a tener curro. cuando presenta la nueva versión de iOS, empezamos a temblar. Claro. Tema de más de yendo a Shopify. O sea, growth en Shopify, ¿con qué canales jugáis de adquisición? Para tener una magnitud también de adquisición. Bueno, a ver, es que también Shopify es muy grande. Entonces, yo te puedo hablar un poco de lo que conozco, que es Shop. Tenemos los canales que son las tiendas de Shopify, que pues, es lo que te he dicho, el tracking. Cuando tú te descargas compras algo, pues puedes hacer tracking de estos shop. Ahora, sobre todo en Estados Unidos, aquí en Europa no se ha visto mucho, pero pues colaboraciones con creadores de contenido, con unos partners, con diferentes merchants que estamos haciendo unas colaboraciones, y esas son las que tenemos. Estamos creciendo, claro. O sea, Shop se puede definir que es una startup dentro de Shopify, cada vez más grande y más consolidada, pero es una startup y tenemos ritmos de startup. ¿Qué porcentaje del negocio es Shop? Ni idea, ¿no? Dentro del global de Shopify. Pues no tengo ni idea. La verdad es que no lo sé. Estamos creciendo, pero la verdad es que no lo sé. Hablando de Shopify un poco, un tema que me interesa es al final la industria del e-commerce, que probablemente como el producto es probablemente una industria más conocida, más establecidas, porque al final mucho de producto ha empezado con e-commerce, y entonces como hoy es mucho SaaS, todo habla de SaaS, pero durante decenas casi ha sido mucho e-commerce como la gran mayoría de cómo estos productos digital que conviertes, etc. Y me interesa mucho porque tú has pasado bastante tiempo ahora en e-commerce, entre eBay y ahora en Shopify, un poco en diferentes lados también del spectrum, ¿no? Hoy en e-commerce ya todo está claro, todo está establecido. No, para nada. O sabes dónde están las claves para mejorar un e-commerce, ¿sabes? Como estás en producto en un e-commerce, ¿dónde están las claves? Como hay cosas que están establecidas y otras donde realmente es donde hay la competición y tienes que hacer eso mejor, que sea recomendaciones o no sé qué. No se ha establecido todo ni de coña, por suerte, si no, no tendríamos No, trabajo. claro, por eso, si no te aburres, claro. Y tampoco tengo yo la clave de dónde está lo que hay que mejorar y todo, pero sí que te puedo decir un poco las tendencias que veo. Sí. A ver, venimos de un periodo convulso en el que creo que todavía estamos en el que durante el COVID subió todo muchísimo, Sí. porque la gente no podía salir a comprar, entonces comprabas online. Eso subió muchísimo, se hicieron ciertas estimaciones, ¿no?, de que eso se iba a mantener, y sorpresa, cuando podemos salir a la calle, la gente ha vuelto a comprar en las tiendas físicas, ¿no? Sí. Entonces, pues parte de, en la industria, parte de las bajas valoraciones que ha habido en los últimos meses y sí, sobre todo más de un año, que esto ha provocado también pues muchos despidos en las techs y tal, es esa bajada en las ventas, o esa bajada en la previsión, ¿no? Porque sí que las ventas siguen siendo altas, pero se preveía que estuvieran a este nivel y al final pues está a un nivel bueno, pero no tanto, ¿no? Claro, que tienes un boost y que luego pues sigues de ahí, claro. Pero realmente ha bajado un poco. Pero eso también eso es de sentido común, o sea, pues la gente que ahora puede salir y que no estaba encerrada en su casa va a comprar más fuera, ¿no? Entonces, que así lo disfrutas más. Claro, entonces, a ver, el mercado se está reajustando, ¿no? Aún así, todos los indicadores públicos que publican las grandes empresas de e-commerce, sobre todo esto Amazon lo hace muy bien, y Shopify algunas veces también lo publica, es que los hábitos de consumo de e-commerce están muy altos y cada vez son más, ¿no? Y no porque se deje de comprar en tiendas físicas, sino porque se abren nuevos negocios. Y en esto, pues Shopify, la plataforma, un poco favorece mucho a ello. La misión que tenemos es el Make Commerce Better for Everyone, el hacer comercio mejor para todos. Es bastante general y no es solo para las tiendas, sino comercio es para el que vende, sino también para el que compra. Sí. Y creo que las oportunidades de crecimiento de la industria del e-commerce va por estos dos sentidos, sino dar facilidades a que los emprendedores puedan crear sus tiendas o tengan sus oportunidades de negocio mucho más fáciles, porque a ver, el que va a crear una tienda o el que quiere vender algo, ¿vale?
el que tiene una propuesta de valor y quiere darla a conocer, su mayor dolor de cabeza es la logística, es el día a día, es el montar tu espacio. Cuanto menos tiempo se dedica a todo eso accesorio, más tiempo puede dedicarse a mejorar su producto, que es el core de lo que va a vender, a conocer mejor a sus usuarios, a conocer mejor a su competencia. Entonces, pues la propuesta de valor que tiene Shopify es eso, es el quitarte los problemas posibles y que puedas dedicarte a tu producto. Entonces, creo que la parte de mejora del e-commerce viene por ahí, y también, pues como no, la inteligencia artificial. Claro. Es que eso lo está cambiando todo. Yo lo heavy de Shopify que veo es, o sea, el valor que aporta real, es todas las digital native brands, no sé cómo se llaman, las DNVBs, o sea, brands que empiezan por redes sociales, Instagram, y después crean su propia tienda y empiezan a vender online, que de aquí han salido empresas que facturan mucho dinero. Y en España tenemos muchos casos, Nude Projects, Blue Bananas, no se me ocurren muchos más, pero marcas que se posicionan bien. Todo esto que les da Shopify es brutal. O sea, Bueno, y en Estados Unidos... Plug and play. En Estados Unidos ya ha habido varias empresas que han salido a bolsa. Con Shopify. Con Shopify, Claro. y que han nacido con Shopify y han crecido y están en bolsa. Sí, pero es que, y aquí en España no bolsa, pero empresas que facturan 1, 2, 3, 4, 5, 6 millones, Sí. están usando Shopify. Que dices, joder, qué guapo. Sí, pues eso, es darte la herramienta para que tú te preocupes de lo que realmente te importa, que es tu producto y tus clientes, y que el resto, pues, déjaselo a otros. ¿Cuál crees que es el valor más grande que ve el merchant aquí? ¿La parte de integraciones con providers de logística o el crear la web muy fácil, design? O sea, ¿cuál ves que es el value prop real? Y esto te lo puedo decir porque yo antes de entrar a Shopify creé una tienda que luego al final no salió y tal, pero sí que empecé a crear la tienda y empezar a montar un catálogo. Es el bootstrapping, el hacerlo rápido. Porque muchas veces tienes una idea y no sabes si va a funcionar. ¿Y qué vas a coger? ¿Y vas a contratar a alguien para que te haga un e-commerce específico, te haga una tienda, dejarte una pasta y mucho tiempo? Si no quieres probar algo rápido, no tienes mucho tiempo porque te estás dedicando a tu producto y quieres probar y quieres hacer rápido y quieres que te hagan el core y a partir de ahí tirar. Entonces, eso digamos que creo que es el mayor valor para empezar con una herramienta como Shopify. Y luego lo que te hace mantenerte y crecer, pues son las integraciones, porque tienes integraciones con todo, absolutamente todo. Muy modelo HubSpot, ¿no? Veo. O sea, es un modelo muy HubSpot, Sí. muy horizontal, muy de integraciones con 50.000 apps. Y también tiene un marketplace muy potente, Claro. donde hay muchas empresas que se dedican a tener apps ahí. Y bueno, hace un par de semanas que se anunció una integración con Amazon. ¿Cómo? Sí, fue como, wow, ¿qué es esto? Shopify se integra con Amazon. Y sí, pues para permitir a las tiendas que quieren vender en ambos canales, poder hacerlo. Oh, wow. Entonces, lejos de ser un competidor, que en cierto modo son, porque estamos todos en el espacio de la industria de e-commerce, pero bueno, a veces entre bomberos pues no nos pisamos la manguera. Sí. Y hay espacios de colaboración. Y se anunció hace un par de semanas. Y eso es muy interesante porque te iba a preguntar justo cómo encaja la visión de Shop adentro un poco de la visión de Shopify, ¿no? ¿Por dónde va Shop adentro de todo Shopify? Y ahora acabas de decir la integración con Amazon, que es muy interesante porque Amazon sí que su core, ¿no? Es un poco la parte como direct to consumer de muchos merchants al final que ponen cosas ahí. Es un poco llegar al mismo punto de puntos como de inicios muy diferentes, ¿no? Y así que sí. ¿Qué es la visión de Shop adentro de Shopify? Bueno, o sea, ¿por dónde vas? La misión que tenemos es la misma que la de Shopify, que es la de hacer el comercio mejor para todos, pero más basado en la parte del comprador. Entonces, bueno, uno de los valores de... Que tu KPI es del comprador, no es distribución del merchant. Es más de comprador, claro. Vale. Entonces, a ver, uno de los valores de Shopify es estar obsesionado con el merchant, ¿no? Porque es nuestro cliente, al final somos un B2B. Y Shop sigue siendo la misma misión, pero lo que queremos es ser la app en la que sea más, o en la
la que más a gusto te encuentres comprando, la que tenga el mejor proceso de compra y la que sea mucho más user-friendly de todas. Ahora también se está anunciando mucho el tema de... AI. ¿Cuál? AI, con inteligencia artificial. Sí, también se está moviendo un poquito. Es que estaba viendo la web ahora justo Sí. y me ha molado tienen el Finder que tenéis. El buscador de que puedes de buscar cualquier cosa. Es muy interesante. Es que Esto lo vamos a poner hay un mundo. Es muy interesante. Hace unos años estaba hablando con Amazon y justo tenía un rol que querían empujar en... La gente va a Amazon sabiendo más o menos lo que van a comprar. Claro. Y toda la parte de curation y de discovery en Amazon, ¿sabes? No te vas a Amazon como, me voy a ver sus chaquetas. ¿No? Este es el punto. Tienes que saber un poco mejor que eso en Amazon cuadra. Claro. Y justo ahí pienso que hay un mundo, un espacio de crecimiento muy interesante de cómo... Sí. Claro. Esto mola. Y una de las patas que aquí también juega es Pay, este método de pago que tiene, esta plataforma de pagos que tiene Shopify, que cualquiera que quiera una tienda lo puede integrar, como puede integrar PayPal o puede integrar Klarna, ¿no? Pues la nativa de Shopify es Pay y es también la nativa dentro de Shop, ¿no? Sí. Y es también, bueno, tenemos KPIs que también se hicieron públicos hace muy poquito, que es la que mejor convierte del mercado. Wow. ¿Ah, sí? Por la facilidad del checkout. Por la facilidad del checkout, es súper smooth, es súper... parece que es publicidad, pero, no. pero bueno, es así. Sería normal también. y es la que mejor convierte, entonces dentro de Shop está integrado de manera nativa Pay. Es full nativo, ¿no? Sí. O sea, en browser, en app, en web, perdón. En web estamos empezando ahora. Vale, o sea que tenéis full nativo. Es full nativo y estamos empezando con web y ya hay algunas cositas que están live en ¿Y por qué? web. ¿Por qué full nativo? ¿Porque en e-commerce al final? No Buena, sea Amazon que es Peter. Buena pregunta. Pues es que no tengo ni idea. pero es buena pregunta. Bueno, si empiezo con un tracker, claro, tiene sentido casi... Bueno, ni tanto. Es que tampoco. Quizás puede ir porque la mayor parte del comercio electrónico se hace con el móvil. Sí. Aunque también es cierto que que para la parte de adquisición, justo que decías, suele ser más caro llegar a que alguien te descargue la app y sigue que tener una experiencia puro, sí, porque tienes que descargártela. Claro, es que sí o sí, de nuevo, hay un punto de... Y es un funnel, entonces siempre que haya un paso intermedio vas a perder a gente. Y luego también para iterar las apps por naturaleza, por tecnología, es más fácil iterar en una web experimentar y todo y que en las apps tienes que pasarlo por un proceso de aprobación, etcétera. Pero la verdad no tengo ni idea. No tengo ni idea, obviamente. Pero la parte de UI de Shopify, creo que está como muy curada. Y en nativo es más fácil curar la UI, yo creo. Puede ser que vaya por ahí, pero... Este checkout más smooth de la industria. Puedes tener por ahí, más nativo. Pero la parte esto de Shop de AI que estábamos comentando ahora me parece hiper interesante esta propuesta de valor. Por la parte del discovery que comentaba Jeremy, o sea, poder tener un chat donde puedas hacer discovery de comida para perro es brutal. Y a la izquierda poder ver la comida para perro y comparar el pricing, no sé. PLG, David, ¿qué es PLG para ti? Empezamos por ahí. Bueno, PLG para mí es que tu producto hable por sí mismo. ¿Vale? Es que los usuarios te descubran porque hablan de ti, porque eres bueno, y que se queden porque realmente te han probado y eres bueno, ¿no? No porque hay alguien que te convenza. Entonces es eso, es el que tu producto hable por ti. Shopify es full PLG, Shopify. No sabría decirte, y creo que en la industria también, de esto hay 10.000 posts de blogs cada día, muchísimos podcasts, pero yo tengo mi opinión sobre que nada es puro PLG, ni debería serlo. Totalmente de acuerdo. No puedo más de acuerdo. Porque al final, sobre todo en Growth, ¿no? Growth tú tienes varios canales ahora pues que estoy trabajando más en adquisición, y luego de activación y retención, no está reñido el tener un producto PLG, que es bueno y creo que es necesario que lo sea, sobre todo para la retención,
con tener canales de adquisición que sean de pago. ¿Por qué no? Es que además los puedes combinar. O incluso durante un tiempo tener un canal de adquisición de pago y que luego eso cree una atracción y que no te haga falta. O tener un canal de adquisición de pago y que eso luego convierta en que los propios usuarios algo se convierta viral y no lo necesites y pase a ser viral y no sea de pago. Entonces, no creo que se deba ser todo PLG, de hecho creo que es contraproducente, y lo bueno es tener ese mix, sobre todo si quieres crecer, de cierta manera. Y por eso tú ves muchos de PLG versus PLS, que producto contra ventas, producto contra marketing. Bueno, pues es que ¿por qué hay que estar en contra, ¿no? Es todo lo contrario. Me suena a mí que en PLG hay un poco de vender sueño. Entonces, es un poco como, El value dices prop, ¿no? eso a un CEO, a un founder o lo que sea, suena súper bien, vende suena solo. como crecimiento gratuito, pero nada es tan así tampoco. No es gratuito porque también invertir en tu producto. Claro, pero ¿sabes? Es tiene como, un coste. claro, es como- Total. Y personalmente, a ver, depende mucho de la industria donde estás, ¿no? Pero la definición un poco de PLS, igual me gusta un poco más, he escuchado bastante sobre eso, la idea de, al final tú cualificas tus leads en base a su engagement, su comportamiento en el Dentro producto, del producto. más que a un funnel de marketing que dice que es bueno o no. Me gusta porque si al final se complementa también, no va a ir solo, que al final pues alguien de Facebook o de Google o lo que sea, o de Organic, su comportamiento va a depender de dónde viene también, porque es así, porque al final vas a tener diferentes edades, social demographic, etcétera, ¿no? Pero me gusta mucho de cómo vamos a hacer triggers de ventas en base a comportamiento de usuarios, lo compro 100%, ¿no? Porque es mucho de upgrade, bueno, viene mucho de SaaS y viene mucho de upgrade de productos, etcétera, donde tiene mucho sentido. Pero es verdad que el Product Led Growth siempre lo veo como súper obvio, pero también a veces como cuesta accionar realmente. ¿Cómo haces eso sin marketing? Como... Y que no es un traje que valga para todo el mundo en todo momento. Creo que también depende del momento de crecimiento que tú estés con tu producto. Si estás en una fase lo que quieres es adquirir muchos usuarios, bueno, pues ahí quizás un poquito de ventas te viene muy bien. Si ya tienes un producto mucho más maduro, con una base que te vale y que tu problema es que se te están yendo, porque la retención es muy baja, porque tienes mucho churn, pues quizás tienes que invertir un poquito más en hacer más PLG, porque quieres que tu producto sea mucho más atractivo, o incluso que esa gente que se ha ido, que ha hecho churn, resucitarla, ¿no? Trabajar en resurrección. Pues ahí trabajas menos en ventas o en canales de pago, o no trabajas y te centras mucho más en retener a los que ya tienes. Pero claro, no todo el mundo está en las mismas fases, entonces Claro. dependiendo de un mismo producto puede ser mucho más PLG en una fase más tardía que en una fase más temprana que necesita invertir en adquisición. Totalmente. Yo- Y justo, yo pienso que para mí PLG es casi como self-service. Aseguras que el usuario puede como entrar y hacer todo sí mismo y crecer en tu producto a sí mismo, ¿no? Y claro que eso está genial para el producto, está genial para la compañía, está genial para todos. Pero tengo la certitud que un porcentaje muy alto de compañías que hoy como son muy de éxito y que pueden hacer self-service, si intentaban hacer self-service desde el principio, se habían fracasado totalmente. Sí, porque claro. Al final hay un tamaño donde puedes hacer. Pienso en, no sé, Netflix. Netflix ahora puede permitirse el lujo de ser 98% PLG, porque no necesita marketing. Salvo, de hecho, su marketing es las películas nuevas o las series que tienen que ya hablan por sí mismas. Y su experiencia de usuario ya está. Pero Netflix sería lo que es hoy si no hubiera invertido durante muchísimos años en el marketing que ha invertido. Pues seguramente no. Sí. Entonces, pues es un traje que no vale para todo, ni en todo momento se complementan, o simplemente hay que usar uno u otro. Yo para mí PLG, que también es muy bullshitero en LinkedIn y todo esto, al final cada uno dice la suya. Pero yo para mí PLG es el momento en que el usuario le solucionamos el pain, ¿vale? O sea, el usuario llega a tu web como sea, entiende un value prop que tú le estás comunicando, lo compra o no. Pero si lo compra y tú encima le resuelves el problema que tiene con PLG, él todo solito, es brutal, es PLG. ¿Qué pasa? Cuando este usuario ya necesita un poquito más, ya va un momento de PLS. Depende del producto, cada producto es diferente. Pero en B2B SaaS es muy parecido. Me acuerdo de HubSpot,
últimamente ahora estamos utilizando HubSpot y estamos haciendo la migración. Y me gustó desde mi punto que me hicieran PLG y PLS, las dos a la vez, ¿no? PLG porque entré solo, nadie me dijo nada. Hice el onboarding solo, hice unas primeras interacciones con mi Gmail y hice cositas. Y PLS en el momento que me doy cuenta de que para mi funnel de venta, etcétera, necesito PLS. Necesito pasar el Sales Hub, no sé qué. Entonces ahí me moló mucho este paso. Pero, ojo, que PLG me había solucionado el pain. Punto. Cuando ya me tenían dentro, ahí es donde entra el equipo de ventas, que sé cuándo tiene que entrar. ¿No? Tiene que claro, entrar antes. o a lo mejor, claro, ahí te quiere hacer un upgrade de un tier en el Claro. que estás a otro, o también depende de lo que se quiera potenciar en ese momento. A lo mejor lo que se quiere potenciar es prevenir el churn, ¿no? En eBay una cosa que en la que yo también estoy trabajando es en la prevención de churn. Veíamos que cierto segmento de usuarios veíamos que se nos iban, ¿no? Prevención del churn. Prevención del churn. Hostia, no había escuchado nunca. Sí, es pues tú al final haces unos análisis, cualificar más. Los modelos de... y haces unos modelos vale. patterns ahí que... y ves que los usuarios que, bueno, lo estoy inventando porque no me acuerdo exactamente de los números, pero era, pues si ves que llevan 8 meses sin comprar, tienes un 70% de probabilidades que hagan churn, ¿no? Pues dices, bueno, pues esta gente que ya lleva 8 meses sin entrar, voy a intentar, les doy promociones, contacto con ellos, les cuido un poquito más para prevenir este churn. Y mejoramos bastante, creo que fue más de un 30%. ¿Y lo hacíais con ventas? Lo hacíamos con las dos. Sobre todo con incentivos. Vale. Incentivos, cupones. Sí. eBay al final. No hay mayor. Sí. No mueve más el mundo nada más que regalar dinero. Sí. Eso y el amor es lo que mueve el mundo. ¿Cuántos cupones debéis de tener en Shopify? Ahora que pienso, la buena feature, la de cupón. En Shopify, pues no lo sé. En Shop llevamos un tiempo, pocos meses, 4 o 5 meses con Shopcash. Pasa que solo en Estados Unidos y en Canadá, que no son cupones, es saldo, es crédito, ¿no? Es directamente pues dar dinero y llevamos poco tiempo. Pero vamos, los cupones eso era más eBay. eBay era... Sí. Se movían por millones el crédito en cupones. Qué heavy. Llegamos ya al final de la entrevista, David. Un poquito para acabar. ¿Cómo te inspiras tú? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? A mí, que mi jefe me diga cosas. Que mi jefe me dé tareas y yo las hago. A ver, sobre todo problemas. Problemas que encuentro con usuarios. Sé que esto es muy romántico, ¿no? Pues vas a saber el problema. Pero nosotros tenemos una herramienta interna que se llama frustraciones de las tiendas, o Merchant Frustrations. Hostia, que es feedback, es equipo de soporte, equipo dedicado que recopila este feedback que dan usuarios y lo hace una curación de ellos y está accesible para todos los PMs, para todos los equipos, es público interno, ¿no? Y ahí pues ves los problemas que tienen tus usuarios, ¿no? Y aunque a veces tienes que forzarte a mirarlo un poquito más, pero me inspiro con eso, porque ahí ves el feedback directo y esto es feedback de gente que llama soporte, de reviews que te dejan en el App Store y un poco de todo, pues ahí va todo esto y me inspiro ahí y también un poquito pues en la industria. El poco tiempo que tengo, pues en LinkedIn también cosas, que hace uno, que hace otro, e intentas un poco seguir esa misma ola. Así que pues voy mezclando eso y de ahí sale. Y también hacer charlas, que ya has hecho. No, hago pocas. En Product Conf, también inspiras a gente, quiero decir. Sí, bueno, se intenta. Y última pregunta que hacemos últimamente. Un producto digital que te mole, que te flipe. Un producto digital que te guste. Que lo utilizas mucho en el día a día. You Need a Budget. Hostias, a ver, ¿qué es? No sé si lo conocéis. Es una herramienta de... You Need a Budget. Es una herramienta de gestión de finanzas personales. ¿Vale? Hay muchas en el mercado, pero esta me parece la mejor. La llevo usando muchísimos años. YNAB, yeah. YNAB, sí. Y lo uso con mi mujer en las finanzas de la familia hace muchísimos años. Lo usamos a diario.
Y no te voy a decir que nos ha cambiado la vida, pero nos la ha hecho muchísimo más fácil. Porque no solo es una experiencia y una aplicación, ¿no? Sino que tiene una metodología. Te cuenta una historia, ¿no? Y te obliga, de cierta manera, a cambiar tus hábitos financieros. Es un poco un dogma de fe. Te dice, mira, si tú quieres mejorar, tienes que fiarte de nosotros y seguir estos hábitos, ¿no? Que son los que encajan con nuestra app y todo. Y a nosotros nos ha funcionado. Entonces me gusta el lenguaje que tienen, me flipa cómo hacen las release notes, porque son maravillosas. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues te cuento una historia en cada release note. A veces ¿En vídeo o escrita? No, escrita. La que te ponen en el App Store de cada versión, pues te cuentan por qué han cambiado esto. No se meten en cosas técnicas, sino que te cuentan, pues a veces es una metáfora, a veces es una anécdota, y me encanta el buen rollo que tienen. Entonces sí, un purpose también muy interesante. ¿Y se invierte también aquí? No inviertes dinero que ahorras. No, es un tracking de finanzas. En el budget. Sí, es un tracking de finanzas. Un FinTonic, que sería en España, ¿no? Es un FinTonic, sí. Muy vitaminado. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Y además son de estas, o sea, es de pago y es cara, no sé si son $90 al año. Sí, para ser un B2C. Es cara y sobre todo pues te das cuenta que no viven de tus datos. Ya. Sí. Entonces me gusta mucho. FinTonic se sienta que vive. Sí. Se ve. Que no está mal, ¿eh? O sea, si tú lo aceptas, está bien. Has entrado en tu banco. Ahí está. Tú. Juega. Y tú les has dado acceso. Sí, es así. Estos. Y bueno, y son americanos y me gusta mucho cómo lo hacen. Y te voy a decir otra porque es mi dúo de apps, que es OnePassword. OnePassword, sí, es muy bueno. Que es otra que no me importa darles mi tarjeta de crédito, que me cobren lo que quieran, porque no puedo vivir sin ellos. OnePassword, buenísima. Muy buenos productos. Pues muchísimas gracias, David. Ha sido un placer. A vosotros, un placer. Muy interesante. Me lo he pasado genial. Un Igualmente. placer. Y hasta la semana que viene. Chao. Chao. Hasta luego.